Como está estatuido en nuestro reglamento, todo académico debe tener su sesión necrológica y esta tarde, esta que principiamos, la dedicaremos en homenaje y en memoria de nuestro querido compañero, el ilustrísimo señor don Antonio Gavira Alba, catedrático de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Ilustrísimo señor don Daniel Bilbao, decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Hispalense. Ilustrísimo señor don Fernando Fernández, secretario general de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, querida familia de don Antonio Gavira, damas y caballeros. Vamos a dar principio a esta sesión entrañable que hacemos con todo el cariño posible para recordar y para rendir testimonio de admiración a uno de los máximos escultores de la Sevilla del siglo XX y buena parte del XXI. Según lo establecido, harán uso de la palabra a lo largo de la sesión tres compañeros académicos, tres académicos de número de la sesión de escultura, como corresponde. En primer lugar, tomará la palabra el ilustrísimo señor don Salvador García Rodríguez, quien hablará sobre Antonio Gavira Alba en el recuerdo. Don Salvador, cuando usted guste. El nombre de Antonio Gavira Alba, mairenero de pros, es y será siempre sugerencia positiva en todos aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo, tanto en su faceta humana o docente y sobre todo como escultor. Los que disfrutamos de su amistad y de sus gratificantes consejos, ponderados y sabios, propios de un buen maestro y mejor persona, lo valoramos con nota muy alta. Artista insigne y representante dignísimo y destacado de la escultura andaluza de las últimas décadas, Antonio era un hombre austero, de costumbres y hábitos tan sencillos como estables, sobrio e incansable trabajador, que tenía un talante familiar muy acentuado. Era también amigo de sus amigos, además de buen y prudente consejero para con sus colegas. En Antonio hay además un componente genético que se da a veces en las profesiones artísticas. La prueba de esta evidencia está en que dos de las espectaculares y magníficas obras que se levantan en su querida Mairena del Alcor, el homenaje a la primera feria que tuvo lugar en Andalucía, como el mausoleo a Antonio Mairena, se hicieron en comandita de su hermano Jesús, escultor de renombre y profesor de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. En mis periódicas visitas a su casa de Mairena del Alcor, conocí a su familia. Fue allí donde encontré a una mujer de nombre Coradina, esposa y compañera de Antonio. Coradina, mujer inteligente, sensible y madre ejemplar, fue siempre persona entregada, acompañante de Antonio, así como su musa y su razón de vida. También
su apoyo incondicional, su paño de lágrimas y su bastión inexpugnable. Corradina era y es fiel admiradora de la obra artística de su querido Antonio. En aquel hogar se respiraba en el ambiente mucho amor, al unísono que paz y armonía familiar. Cuando Antonio me hacía pasar a su estudio, siempre tuve la solemne sensación de pisar un santuario. Todo allí estaba pulcramente limpio, con sus esculturas exquisitamente ordenadas y distribuidas, transmitiéndonos una invitación a un sereno recogimiento. La mujer en la obra de Antonio es siempre motivo preferente. De redondeces rotundas y sensuales, son sureñas de su tierra de los Alcores. Obras estas que denotan en su autor un gran amor en su elaboración y entrega, puesta al servicio de un arte siempre escrito con mayúsculas, modelado o cincelado con verdadero cariño por su creador. Una obra inmensa y plena, tanto en su extensión como en su contenido, y que corresponde a la síntesis de muchos años dedicados a la investigación en un trabajo arduo y constante. Allí estaba la evidencia en este Santa Sanctorum por la que un hombre vocacional e incansable al desaliento había vertido gran parte de su vida profesional. En la estancia de este estudio, el visitante sentía, además de admiración, una invitación casi mística al recogimiento contemplativo, próximo al que se siente en el interior de cualquier templo, léase iglesia, mezquita, sinagoga, etc., al tiempo que en aquel silencio sus esculturas expuestas tomaban más protagonismo, mostrándonos todo su esplendor con todas sus connotaciones admirables y plenas de una solemnidad atemporal, elaboradas con exquisito tratamiento por el escultor. Desde estas breves líneas quiero agradecer a Antonio Gavira Alba la disposición generosa que tuvo en vida de donar una obra suya, escultura majestuosa esta, que formará parte del futuro Museo al aire libre de escultura que se pretende inaugurar en Utrera. Colección esta en la que han sido invitados en principio a 10 de los escultores, todos ellos andaluces, de reconocida trayectoria profesional. Algunos de ellos, léanse Antonio Cano Correa, Carmen Jiménez Serrano y ahora últimamente nuestro querido y admirado Antonio Gavira Alba, tristemente ya desaparecidas. Creo personalmente que el arte mayor siempre transmite admiración y respeto, así como sentimientos nobles, y huye del vacío de contenido que solo conduce a una falsa y efímera inconsistencia. Antonio siempre hurga en su interior y encuentra lo más íntimo y noble de sí mismo, que lo transfiere a una estética que le descubre enamorado de un clasicismo mediterráneo que le marca indefectiblemente en toda su honesta carrera.
un camino que lo sigue fielmente durante toda su trayectoria como escultor. Una estilística pura, transparente, rotunda e inalterable. En cualquier actividad artística, léase aquí la escultura, es importante el conocimiento de la técnica, pero imprescindible la sensibilidad plástica. En Antonio, ambas cualidades están hermanadas. Finalmente, en su recorrido tanto humano, enseñante como escultor, nombres como Antonio siempre nos dejan una huella indeleble y perenne en todos aquellos que tuvimos la suerte de aprender de su ejemplar magisterio al tiempo de que gozamos de su leal amistad. Querido y admirado Antonio, tu grato y ejemplar recuerdo siempre, siempre vivirá entre nosotros. Muchas gracias. Quiero, en principio, agradecer a don Salvador García esas palabras entrañables que ha dedicado a nuestro admirado compañero don Antonio Gavira Alba. En segundo lugar, quería hacer un pequeño recuerdo. Como estamos en una sesión necrológica, debemos abstenernos de aplaudir, porque estas palabras que oímos, más que para ser aplaudidas, son para ser meditadas, para que en nuestro interior evoquen el recuerdo de la persona que hoy tan merecidamente homenajeamos. Acto seguido, tomará parte en el acto el ilustrísimo señor don Sebastián Santos Calero, quien versará sobre In Memoriam Antonio Gavira. Si el cuerpo humano ha ocupado a lo largo de la historia del arte un protagonismo incondicional, la llegada de las vanguardias supuso el abandono del desnudo como elemento representativo para los escultores. La belleza del cuerpo desnudo, que sobrecoge desde hace siglos a los pueblos mediterráneos, no tiene por qué necesariamente ser en sí mismo un planteamiento arcaico. Conocer y profundizar el lenguaje figurativo tampoco debe considerarse sinónimo de academicismo trasnochado. Parece que algunos escultores que todavía nos sentimos atraídos por el desnudo tuviéramos como que pedir permiso para trabajar en este apasionante tema. No fue este el caso de don Antonio Gavira, quien desde una fase temprana puso su meta en el estudio riguroso del natural, al mismo tiempo que desarrollaba un sólido dominio de la excelente técnica que poseía. Investigó en todo tipo de procedimientos, desde los más tradicionales, barro cocido, piedra, mármol, cemento, bronce y poliéster, incluso la madera policromada, faceta esta última que conocía y dominaba, como lo acreditó su título de maestro imaginero. Pese a ello, también supo reaccionar con valentía contra el neobarroquismo imperante en la ciudad, renunciando a una salida profesional fácil dentro del campo de la imaginería con abundantes encargos, para entregarse sin imposiciones a la libre expresión creativa. Qué gran lección de honestidad nos legó este maestro. La premisa teórica de don Antonio tenía dos puntos de partida: trasladar a sus obras desde un profundo conocimiento del valor expresivo de la forma, la arquitectura de lo humano, y junto a ello desarrollar en cada obra un exhaustivo análisis que le conducía a una visión casi poética de la composición. Como muchos artistas del siglo XX, Gavira siempre admiró las esculturas primitivas y, de manera especial, el helenismo, porque manifestaban una identidad espiritual con el universo del cuerpo desnudo. Pero aunque la referencia deliberada a las formas primitivas o arcaicas caracteriza una corriente de la escultura del siglo XX, desde Gauguin pasando por Mayol hasta Moore, por ejemplo, la estética figurativa de don Antonio tiene su raíz en Juan Luis Vassallo Parodi. Este maestro gaditano
Desde su cátedra de modelado del natural y composición de la Escuela Superior de Bellas Artes sevillana, en gran medida será el exponente renovador más significativo después de Antonio Susillo, y el que sin duda será el introductor de esa corriente renovadora denominada por distintos autores como clasicismo mediterráneo. Mediante su concepto escultórico mediterraneísta y su dedicación docente, desarrolla un estilo que muy pronto va a fructificar en sus discípulos, de los que destacaba como su más fiel y apasionado seguidor Antonio Gavira Alba. Con las obras de Mallol y Clará se identifican profesores y alumnos. Estos beben del estilo que parece surgir con la emblemática obra Mediterránea de 1902, que sintetiza la estética de los desnudos femeninos tahitianos de Gauguin con el mundo clásico heleno. De esta forma, asistimos al origen de un clasicismo tan nuevo como hermano de la estatuaria griega de los siglos VI y V a.C., nuevo por su recurso a las formas escultóricas más primitivas y clásico por su laconismo, por su reconstitución de la solidez de la sustancia plástica. Es aquí donde radicaba la importancia de la obra de Mallol, la fusión del clasicismo heleno con la estética de Gauguin. Recuerdo con gran admiración por su belleza y rotundidad de forma la escultura que don Antonio presentó a la exposición de otoño del año 1962, con el título de Campesina. Fue para mí toda una lección de buena escultura y también cómo su vaciado en cemento no desmerecía en absoluto la calidad y terminación de su modelado. Era un fiel reflejo de la síntesis que experimentaba con una de las vertientes del mediterraneísmo, la castellana, apreciando claras influencias del escultor Azuara, quien junto a Victorio Macho y Pérez Comendador constituían los escultores más representativos del momento. Campesina obtuvo el primer premio del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla y posteriormente fue ubicada para el disfrute de muchos admiradores del buen hacer de su autor en el Parque de María Luisa, donde permaneció varios años y, como consecuencia de un acto vandálico, fue retirada y depositada en algunas dependencias municipales. Hoy desconocemos si aún existe o fue destruida totalmente. Un nuevo despropósito de la ciudad. A partir de los años 70 apreciamos en las obras de Gavira influencias más concretas de José Clará. Le seducen del discípulo de Mallol las composiciones cerradas de rotundos volúmenes de la vida, pero Gavira comienza a desarrollar desde estos planteamientos un modo de hacer muy personal, que progresivamente le van alejando de toda referencia para decantarse en un estilo propio, en el que junto a un exquisito sentido de la composición predominan unos conocimientos de la morfología, que el artista sintetiza con austeridad y elegancia. En esta etapa aparece especialmente sensibilizado por la maternidad y fruto de esta interesante temática surgen una serie de delicadas terracotas llenas de ternura y modeladas primorosamente. Es como si el escultor, en lugar de modelar, acariciara esos juveniles e infantiles cuerpos. Son obras llenas de recogimiento, huye de la teatralidad, se detiene en su análisis haciendo gala de una técnica de adición depuradísima de la arcilla, registrando en el proceso de modelado un magistral tratamiento de los volúmenes, traducido en una textura de indiscutible belleza. Son excelentes ejemplos de cómo se debe interpretar el referente humano, se debe tratar la morfología y, finalmente, cómo depurar la superficie sin que éstas pierdan frescura. Amor fraterno, madre-hijo, el abrazo, el nido, maternidad en reposo y mujer agachada, entre otras, representan fielmente a este artista sensible y apasionado espectador del mundo familiar que le rodeaba. Antonio Gavira fue un trabajador infatigable. Realizó una cuantiosa producción variada en temas y rica en matices, con dominio absoluto del formato, y prueba de ello son las obras monumentales que ejecuta en su primera etapa para su pueblo natal, como el Monumento al Corazón de Jesús, el Viso del Alcor Sevilla, el dedicado a la antigua Feria de Mairena y el Mausoleo del cantador Antonio Mairena, en ambos casos en colaboración con su hermano Jesús. De este último monumento funerario destacaría dos alegorías que realiza. La que simboliza la muerte del cantador, representado por un juvenil desnudo masculino que sostiene con una mano la guitarra que cubre con delicado paño
con la otra mano parece silenciar las cuerdas del instrumento. Antonio Gavira fue también autor de excelentes retratos, faceta en la que el artista mantenía una disciplina más acentuada que en el resto de sus realizaciones, dada su enorme capacidad de síntesis, incluso cuando tiene que someterse al referente humano. Esta capacidad le conduce con enorme acierto en los objetivos que se propone al retratar a sus personajes, siempre con un modelado lleno de sentida plasticidad. Cuida de manera especial las texturas, ya sean para obras en terracota o aquellas otras destinadas al bronce. De todos los retratos realizados destacaría el del gitano Mazuzo y por su expresividad y fuerza y elegancia el dedicado a la señorita Trini, la plasticidad del espartero y la fidelidad al personaje representado en los dedicados a Antonio Mairena y a Escrivá de Balaguer. Hay que decir que don Antonio ya era un excelente pintor antes de dedicarse al noble arte de Fidias. Tuvimos la suerte de ver una exposición en su pueblo natal dedicada a esta faceta. Recuerdo entrañablemente la última vez que visité su estudio de Mairena y disfruté de su amistad antes de su fallecimiento. Con su proverbial generosidad y exquisito trato hacia mi persona, me estuvo enseñando sus últimos trabajos en arcilla. Recuerdo especialmente un retrato de su madre. La cabeza era de una expresión muy lograda, pero lo que más me detuvo en su contemplación era la sobriedad de su forma y el gran parecido. Estar en aquel estudio era una permanente lección de buen hacer de este maestro. Sus últimas obras parecían haberse despojado de convencionalismos formales y daba paso a una soltura y pureza en los conceptos de sus trabajos. En una de las paredes había colgado un delicioso relieve que representaba un zapatero. Me cautivó por su pureza y concepto. Como gran conversador me explicó que era un retrato de su padre y me mostró una pequeña fotografía que había servido de referente para su magistral interpretación. Abandoné el estudio enriquecido y pletórico por tanta belleza como había presenciado en aquella inolvidable tarde para mí. Fue la última vez que tuve el privilegio de disfrutar de su entusiasmo y amable charla, también con la sensación de haber estado con un gran maestro de la escultura andaluza. Su presencia siempre permanecerá en sus obras y en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de compartir amistad y docencia con él en la facultad universitaria y en esta Real Corporación. Siento que estas vivencias fueron recíprocas. He dicho. Queremos, lógicamente, agradecer esta lección magnífica que acaba de darnos don Sebastián Santos, no solo marcando un poco el perfil humano y el perfil artístico de don Antonio, sino también situándonos en ese mundo mágico, maravilloso del clasicismo mediterráneo que él cultivó como discípulo dilecto que fue de Vassallo, hasta convertirse en uno de los escultores de una mayor delicadeza emocional, de una mayor sensibilidad artística que le hacen ser reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras como, ya lo dije al principio, uno de los más cotizados artistas del siglo XX. Y para terminar, vamos a conceder la palabra al ilustrísimo señor don Jesús Rojas Marcos González, quien también tuvo la suerte de conocerle y de tratarle, y que esta tarde pues va a dedicar unas palabras bajo el título del escultor Antonio Gavira, maestro de la Escuela Sevillana. Cuando usted quiera. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, familiares y amigos del ilustrísimo señor don Antonio Gavira Alba, señoras y señores. Cuando fui designado para participar en esta sesión necrológica, en recuerdo de nuestro compañero Antonio Gavira, ni pude ni quise resistirme. Desde los inicios de mi formación histórico-artística, admiré la inconfundible personalidad de su elegante escultura, de ondulantes ritmos y suaves superficies, propios del clasicismo mediterráneo. Asimismo, en la obra de muchos de sus alumnos,
reconocí su impecable magisterio, ejercido durante décadas en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, actual Facultad Universitaria. Pero a mi admiración por el artista y mi reconocimiento por el docente, añadí, al conocer al hombre, mi estima y mi respeto por sus profundos valores personales. Así fue. Tratar de cerca a Antonio Gavira me permitió comprobar la nobleza de su calidad humana, en la que me conmovió su entrega a sus seres queridos, su generosidad con todos y esencialmente su bondad, pues vi encarnado, como en pocas personas, el autobiográfico verso de Antonio Machado al decir que era, en el buen sentido de la palabra, bueno. El propósito de mi breve intervención es recordar la trayectoria profesional del homenajeado y ponderar su significación en la Escuela Sevillana de Escultura. Como se sabe, Antonio Gavira Alba nació en Mairena del Alcor en 1929. Tras unos inicios autodidactas en su villa natal, se formó desde los 13 años en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla. Allí tuvo como principales maestros a José María Labrador, en dibujo, a Mauricio Tinoco, en preparatorio de modelado, a Antonio Cano Correa, en talla escultórica, y a Juan Luis Basallo, en modelado del natural y estatuaria religiosa. Se especializó en la sección de imaginería Martínez Montañés, integrándose así en la renombrada Escuela Escultórica Hispalense. En 1956 obtuvo en dicho centro el título de profesor de dibujo. Más tarde, en 1961, consiguió, por oposición, la plaza de profesor auxiliar numerario de la sección de escultura y en 1965 la de catedrático de preparatorio de modelado en la antigua Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla, hoy Facultad Universitaria. Por ello, en 1981 convalidó su título por el de licenciado en Bellas Artes y en 1984 fue doctor y catedrático en la Hispalense. A lo largo de su dilatada trayectoria, Antonio Gavira participó en exposiciones individuales y colectivas por casi toda la geografía española. Gracias a su buen hacer, recibió múltiples premios, entre los cuales destaco, en 1962 y 1967, el primer premio del Ayuntamiento de Sevilla en la exposición de otoño de la Real Academia de Bellas Artes, en 1965, el primer premio de la Diputación de Sevilla en la exposición de primavera del Ateneo, en 1968 el segundo premio Homenaje a Martínez Montañés en Alcalá la Real, en 1980 el primer premio de la Exposición Nacional Jacinto Higueras en Santisteban del Puerto y en 1986 el primer premio del Certamen Nacional de la Caja de Ahorro San Fernando de Sevilla. Sin embargo, distinciones más especiales fueron su nombramiento como hijo predilecto de Mairena del Alcor en 1983, que no se refrendó públicamente hasta 2007, y su elección como numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla en 1968, cuyo discurso de ingreso tuvo lugar 11 años después. Aquel discurso académico, contestado por don Antonio de la Banda, se tituló Conceptos estéticos acerca de mi obra. Tan reveladora disertación ofrece interesantes datos biográficos y artísticos. Antonio Gavira afirma que con 13 años descubrió su sentir escultórico a través de un retrato en mármol de Lucio Servilio Polión, autoridad romana del siglo I en Carmona. Se trataba de su pieza favorita de la colección que el arqueólogo inglés Jorge Bonsor atesoró en su mansión del castillo de Mairena del Alcor. Asimismo, reconoce que por entonces el pintor Juan Rodríguez Jaldón, a quien sucedería en el sillón de esta academia, fue para él un maestro, pese a que luego se decantara por la escultura como medio de expresión plástica. En cuanto a su obra, sostiene que para la elección de un tema suele recurrir, cito textualmente, a motivos de la vida humana, recogiendo siempre el aspecto sencillo y amable de la vida y de la naturaleza, ya que lo que le place es realizar composiciones escultóricas envueltas en armónica serenidad. Respecto al concepto estético, una de sus mayores preocupaciones compositivas es fundir las figuras, dice, en una sola masa, en un solo conjunto de formas, pues el autor concibe la escultura, según sus palabras, en composiciones cerradas, compactas y apretadas sus formas, buscando siempre un conjunto armónico, yendo a lo esencial, mediante una síntesis de las formas. Admite Gavira que nunca desdeña la naturaleza. La observo, continúa, pero siempre hago una transmutación de ella, acercándola a su sentir sin desvirtuarla. Y en lo referente a la materia, confiesa su predilección por el barro,
ya que, por su docilidad y fácil manejo, permite recoger, en su opinión, ese mundo que palpita en lo más recóndito del alma de un artista, haciendo posible observar y apreciar en su modelado el estado emocional, lo que define su temperamento y características personales, dando con ello vida a la materia inerte. Con el paso de los años, Antonio Gavira, que trabajó con inteligencia e intensidad hasta el final, demostró su fidelidad a tales principios estéticos y plásticos. Cierto es que, como discípulo directo de Juan Luis Vasallo, fue leal al clasicismo mediterráneo de su maestro, sin acusar falta de variedad en su estilo. Pero no resulta menos cierto que, a la par, siguió investigando con pasión para conocer las últimas tendencias artísticas, sin renunciar por ello a sus orígenes geográficos y culturales. Por eso, su abundante producción, siempre figurativa, se caracteriza por una coherente, constante y homogénea evolución y por un polifacetismo disciplinario, técnico, material y temático, buen reflejo de su indudable modernidad conceptual. Nuestro compañero cultivó con acierto, además de la escultura, como se ha dicho, el dibujo y la pintura, disciplina esta última que practicó al óleo sobre lienzo y en la cual prefirió los géneros del bodegón, el retrato, el paisaje y las vistas urbanas. En escultura, como también se ha mencionado, empleó materiales clásicos como el barro, la escayola, el bronce, la piedra y la madera, y experimentó con otros más actuales como el cemento, el hormigón o el poliéster. En su catálogo prolifera la temática profana y, en menor cuantía, la imaginería polícroma. A su faceta creativa se suma su tarea como restaurador, delicada labor que acometió en piezas de extraordinaria valía, como el célebre San Jerónimo Penitente de Martínez Montañés en el monasterio de Santiponce, la colosal Virgen de la Oliva de Alonso Cano en la iglesia parroquial de Lebrija o el busto de Murillo realizado por Leoncio Baglietto, que pertenece a esta real corporación. La obra de Antonio Gavira, en gran formato, se reparte por lo general en espacios públicos de Sevilla y su provincia. Despuntan en su villa natal la alegoría de Mairena en la fuente monumental de la glorieta José Jiménez Sutil, 1963, los monumentos, ya citados, dedicados al cante grande gitano, 1968, y la feria de esa localidad, 1982, y el mausoleo de Antonio Mairena en el cementerio de San José, 1986, estos dos últimos en colaboración con su hermano Jesús, también brillante escultor. Además, en el viso del Alcor se ubica el monumento al Sagrado Corazón, 1962. En Sevilla, junto al templo parroquial de San Pedro, se encuentra el erigido en 1965 a Santa Ángela de la Cruz, y en Sanlúcar la Mayor se levantó en 1981 el que representa a Santa Teresa de Jesús. Sus obras a tamaños natural, académico y de pequeño formato se distribuyen, en cambio, en infinidad de colecciones españolas y extranjeras. Unas se conservan en la intimidad de los domicilios particulares, en especial los numerosos retratos, y otras son custodiadas en instituciones públicas o privadas. Entre ellas señalo, en Sevilla, la Real Academia de Bellas Artes, el Ayuntamiento, la Universidad Hispalense, la Diputación Provincial, el Palacio Arzobispal o la Real Maestranza de Caballería. Mención aparte merecen las imágenes sacras en madera policromada, que como efigies devocionales guardan las hermandades o iglesias a las que pertenecen. Este conjunto de piezas, el más nutrido de la producción del artista, lo componen tanto esculturas como relieves. Y dentro de este grupo brillan con luz propia las figuras modeladas en barro de reducidas dimensiones, en particular las femeninas. En efecto, el cuerpo de la mujer, casi siempre desnudo, le ofreció una mayor aproximación a la tendencia estilística de suaves formas que caracteriza su espíritu poético. Destaco las tituladas Torso femenino, después del baño, Muchacha tomando el sol, sorprendida, Meditación, desconsuelo, estival, Muchacha secándose, Mujer dormida, Joven en la playa, Mujer echada sobre una roca, Mujer en capullo, Pensativa o Aire andaluz, entre un largo etcétera. Resultan magistrales sus interpretaciones del tema de la maternidad, con las que alcanzó inigualables cotas de intimismo, afectividad y delicadeza. Así, por ejemplo, en las denominadas El abrazo del hijo, El primer fruto, Ternura, Paz, Maternidad en reposo o Arrullo. Igualmente sobresale la acertada materialización de su concepto de la familia, al representarla unida, agrupada, con sus integrantes, varón, fémina y criatura, fundidos en una sola masa, precisa el escultor, en un solo conjunto de formas.
Baste citar al respecto Familia caminante, El nido y Fruto del amor. Para terminar, creo apropiado comentar, aunque sea concisamente, las obras de Antonio Gavira pertenecientes a la Real Academia de Bellas Artes, expuestas permanentemente en su sede como perpetuo homenaje que esta centenaria corporación rinde a uno de sus escultores más ilustres. La primera, en terracota patinada, es la aludida Familia caminante, firmada en 1979, año desde el cual forma parte de la colección, ya que fue ofrendada por el autor con motivo de su ingreso. Al año siguiente, una réplica en bronce obtuvo el mencionado primer premio de la Exposición Nacional Jacinto Higueras de Santisteban del Puerto. Este grupo familiar, compuesto por los padres y el niño que la madre sostiene sobre su regazo, es una poética composición itinerante. Los personajes avanzan esperanzados hacia un destino mejor, decididos a vencer todas las dificultades, porque el amor, como dice San Pablo a los Corintios, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La depurada técnica, las envolventes líneas compositivas y la clásica y refinada interpretación plástica justifican una impecable factura, despertando en el espectador el beneficio de la esperanza. La segunda obra se titula Su primer fruto, aunque también es llamada Joven Madre. Fue donada por Antonio Gavira con motivo de la exposición individual Poesía en barro, organizada por esta Real Corporación en mayo de 2009. El modelo original, modelado en barro, data de 1976, mientras que este ejemplar fue reproducido en bronce en 2004. Tan excelente maternidad, muy rica en matices plásticos, conjuga el clasicismo mediterráneo de Vassallo con las influencias de José Clará y Aristide Maillol. Morfológicamente, el artista hace un estudio de la estructura arquitectónica de lo humano, resuelto con la habitual ondulación de ritmos compositivos y el tratamiento suave de las superficies, y con su extrema sensibilidad logra dar forma a una maternidad llena de ternura, de calma y de afectividad, que constituye un inefable canto al amor y a la vida. La tercera y cuarta obras fueron donadas en 2020 por la viuda del escultor, doña Coradina García, cumpliendo así el deseo de su difunto esposo de legar una serie de piezas a esta regia institución. Ambas las hizo en 1975, fecha de pleno auge profesional, y en la que el artista fue consolidando su personal estilo que empezaba a ser reconocible por propios y extraños. Una de ellas, aludida con anterioridad, se titula El abrazo del hijo. Con esta maternidad recibió en 1986 el referido primer premio del Certamen Nacional de la Caja de Ahorro San Fernando de Sevilla. El grupo, en bronce, presenta una composición sólida, compacta, cerrada, en perfecta correspondencia con el sentimiento de unión materno-filial. Los rotundos volúmenes de la madre y el retoño, de armonioso dibujo, se funden amorosamente en tan apretado y cariñoso gesto. La otra escultura, titulada Reposo en la silla, ilustra con creces la adhesión de Gavira a la tendencia estilística predominante en su quehacer. De nuevo, el esquema compositivo se concibe como un bloque de rítmicas y musicales formas. El autor, al modelar la figura femenina, no copia la realidad, solo capta lo que ve y siente, transmitiendo a través de ella una honda y meditativa expresión con aspiraciones de eternidad. Estas cuatro obras de la Academia, buenos ejemplos de su valía artística, bastan, en mi opinión, para acreditar a nuestro compañero como consumado maestro de la Escuela Sevillana de Escultura. Así lo prueba su estilo, de elocuente lirismo cotidiano, en el que hace suyo el clasicismo mediterráneo heredado de Vassallo, con las aportaciones propias de evidente modernidad conceptual. Ahí halló, quizás, el secreto de su maestría, en aunar con acierto su apego a la tradición, donde se esconde la magia de lo clásico, con sus innegables afanes innovadores. Con tal propósito, el artista sustanció sus ideas y sentimientos con esmerada factura, de simplificada interpretación formal y armonioso y cuidado dibujo, hasta extraer a la materia inerte el espíritu embriagador que la vivifica. Y nada más, señoras y señores. Antonio Gavira Alba falleció el 11 de octubre de 2020 a los 91 años. Murió el hombre, aunque siga presente entre quienes lo conocimos, pero no fenecerá su arte. No, al menos, para los artistas y admiradores que acudan a él con la voluntad de disfrutar de su magisterio. Tampoco para Mairena del Alcor,
que custodia con celo sus creaciones desde las concurridas plazas hasta el silencio del camposanto, pasando por la atmósfera sacral del templo. Ni, estoy seguro, para esta Real Academia, que reconoció los méritos de su obra años antes de que, en 1979, el entonces presidente, don José Hernández Díaz, le impusiera la medalla corporativa, y que lo hace hoy, 7 de junio de 2022, en esta sesión necrológica a la que pone fin quien les habla, el más reciente de sus académicos numerarios. Descansa en paz, Antonio Gavira, con el deseo de que Dios te haya concedido ya gozar en el cielo de la eterna belleza, plenitud de la que tú nos diste en la tierra por medio de las formas que, modeladas con tus manos, salieron de tu corazón inmenso de artista. He dicho. Muchísimas gracias, don Jesús Rojas Marcos, por esa ajustada síntesis de la vida y de la obra de don Antonio Gavira, al que, como la mayoría de los que estamos aquí, tuvimos el honor de conocer y de disfrutar y de aprender de su estilo de vida y de su estilo artístico. Se han dicho tantas cosas esta tarde, tantas cosas hermosas, tantas cosas sentidas, que parece que ya no se puede decir más. Y creo que podríamos todos nosotros aportar muchísimo de anécdotas, de recuerdos, de exposiciones, de realizaciones, de proyectos que elaboramos junto con don Antonio Gavira. Yo, como presidente de la Academia, tan solo querría decir que se pueden decir muchas más cosas sobre este genial artista. Por eso quiero sacar a colación esta tarde unas palabras de un artista, de un pintor, de un poeta de Moguer, Francisco Garfias, que fue Premio Nacional de Literatura y que viene, creo, como anillo al dedo para sumarse a cuanto se ha expuesto por nuestros compañeros anteriormente. Dice así: hoy, Antonio, te ofrezco palabras. Ya ves, solo palabras. Te digo la palabra amistad y te las dejo todas. Y como don Antonio era creyente y practicante, además convencido y sin alardes superfluos, yo no quiero extenderme más, pero sí en su homenaje quiero sacar a colación unas palabras del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, que está está atribuido a San Juan Evangelista. Y estas palabras serán el punto final de nuestra intervención esta tarde. Que descanse en Cristo de sus fatigas, porque sus obras le acompañan. Apocalipsis 14:30. A la familia de don Antonio, como siempre, nuestro recuerdo emocionado, nuestro cariño y la oferta de que sepan que la Real Academia de Bellas Artes estará siempre abierta para todos ellos, porque con vuestra visita nos recordaréis a ese compañero ejemplar y que realmente nos deja un hueco, una soledad que, como decía Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura, es una soledad sonora. Nada más. Muchas gracias.